Buenos días, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión más a nuestras inversiones a Investor Center. Bueno, el día de hoy vamos a analizar ciertos fundamentales que Hola podrían Mateo, ¿cómo estás? Oye, generarnos ciertos movimientos, ¿no? Como ustedes saben, pues el día viernes y jueves son unos de los días con más volatilidad del mercado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ya podemos ver esta volatilidad que ha generado el mercado, ¿no? Podemos ver que las acciones más o menos ya han generado una apreciación del 1%, un porcentaje bastante grande para hacer acciones, ¿no? En este caso, como es el indicador del USTech 100, que son las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, pero referente a tecnología económico, vamos a poner GMT-5 y vamos también a dejar abriendo de una vez nuestra plataforma de XM. Listo, una vez pues actualizado una vez actualizado el activo, vamos a ver qué fundamentales tenemos para el día de hoy, ¿no? En la mañana podemos ver que salieron fundamentales de la India, del PMI de precios de servicios, bastante negativo. También mis disculpas para hacer si me escuchan y si ven mi pantalla, ¿verdad? Me confirman, por favor, ¿ya?
Entonces les había dicho que pues vamos a ver nada más los fundamentales que nos generen gran volatilidad el día de hoy viernes, ¿no? Como podemos ver, al día de hoy tenemos noticias positivas para el euro australiano, ya que tenemos las hipotecas sobre viviendas del 0,7%. Para la zona europea tenemos la producción industrial que fue negativo, tenemos la libra esterlina del PMI que fue positivo, es decir, la libra esterlina en la mañana tuvo una fuerte, perdón, estamos en otro horario. Listo. Entonces decíamos que en la madrugada, ahí sí, la libra esterlina tuvo un dato favorable, ¿no? Entonces muy probablemente aquí esta divisa pues se apreció y muy probablemente el euro generó una depreciación. En cuanto para Estados Unidos, pues tuvimos datos bastante favorables, que esto va a fortalecer al dólar. Es decir, al tener nóminas no agrícolas mayor a lo esperado, quiere decir que hay más empleo y esto nos genera una apreciación. Obviamente aquí teníamos... Hola, hola, ¿y si me escuchan? Sí, muchas gracias. Voy a acercarme solo un poquito más a mi router para ver si ahí puedo conseguir un poco más de señal, ¿ya? Dame solo un segundito. Listo, ahora sí estoy al lado de mi internet, entonces espero que no tenga complicaciones con el internet, ¿no? A ver, estimados inversionistas, entonces mencionaba que si en algún momento no me escuchan, me avisan para repetir, ¿ya? Por favor. Entonces decíamos que el dólar el día de hoy va a tener una fuerte apreciación con los fundamentales que acabamos de ver en la pantalla, ¿no? Decíamos que al tener una mayor nóminas agrícolas, pues tenemos un mayor empleo en trabajos no agrícolas, lo cual es bastante favorable. También tenemos las nóminas privadas, positivo, lo que puede generar una apreciación. Adicional a eso, la tasa de desempleo disminuyó en un 0,1%. Es decir, el día de hoy, el dólar podría fortalecerse en comparación de otras divisas. Pero algo que hay que tener en cuenta es también cómo están técnicamente los demás activos. Como les mencionaba, les decía, creo que no se me escuchó, Bitcoin estaba en una posición ya bastante depreciada y por eso es que el día de hoy Bitcoin generó una gran apreciación en el día de hoy, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver un poco ya en la plataforma y qué fundamentales tenemos para el resto del día que nos podría generar gran volatilidad. Tenemos a las 12 de la mañana un dato importante para el petróleo, es decir, aquí muy probablemente podríamos tener ya, dependiendo del número de plataformas petrolíferas, si se han incrementado, podríamos tener una pequeña corrección de esta materia prima. También tenemos las posiciones netas del libra esterlina, del petróleo y del oro, inclusive del Nasdaq. Estas posiciones también podría generar que los instrumentos generen una corrección. Por ejemplo, aquí en el Nasdaq tenemos el día de hoy una apreciación ya del 1%, lo que muy probablemente en función del resultado que nos arroje esta posición especulativa podría generar tal vez una corrección en caso de que sean datos negativos, ¿no?
Ahí no tenemos más fundamentales para el día de hoy, entonces netamente lo que debemos considerar para el día de hoy es que tenemos un dólar con mucha fortaleza al alza, ¿ya? ¿Qué sería lo ideal? Tal vez aprovecharnos de una divisa que esté negativa. ¿Cómo podría ser en este caso el euro? Tenemos datos negativos para el euro, entonces el euro podría seguirse desplomando y el dólar pues podría apreciarse el día de hoy. Entonces vámonos a plataforma. Miren, aquí en efecto con este fundamental negativo, el euro se ha desplomado con muchísima fuerza. Lamentablemente ahorita ya no estamos para ingresar a la venta porque más o menos la divisa ya se ha desplomado desde el precio de 1.10653, es decir, desde desde este soporte o desde esta resistencia el precio ya generó una gran bajada hasta 1.0971. Quiere decir esta gran bajada, pues aquí tenemos este soporte bastante importante que es el que le ha hecho rebotar. Obviamente al ser un dato bastante positivo para el dólar, muy probablemente pueda dirigirse el precio a los 1.09.494. Eso ve si es que el precio quiere seguir su posición a la baja, llegar a 1.9370 y como máximo podría llegar el día de hoy en 1.9043. Como pueden ver aquí, sí, perfecto. En efecto, justamente les iba a indicar el tema del doble techo. Y claro, en efecto, el oro podría tener el día de hoy ventas. Obviamente, eh, en el oro les voy a indicar un pequeño tip para que podamos ver ya. Entonces, cuando lo llevamos después del euro dólar ya. En efecto, ¿no? Si nosotros vemos aquí, perdón, vemos aquí tenemos el techo uno y aquí tenemos nuestro techo 2. Ya está bastante estructurado. Si nosotros medimos la distancia del cuello a la cabeza, podemos ver que más o menos se va justo hasta el punto en que estamos. Es decir, si calculamos es aproximadamente la distancia donde está ahorita. Entonces, em, lo ideal sería que le consideremos más o menos este techo, permítanme dibujarles con un rectángulo para ser más exactos, porque parece que podríamos tener un poco más de bajada. Vamos a establecer con un rectángulo, es decir, aquí está el techo uno. Esta sería la base del primer techo, este sería el techo 2 y si le proyectamos podría bajar hasta este nivel. Es decir, tomando en consideración que aquí sea el cuello de la base del techo, esta bajada podría llegarnos hasta unos 0.79, ¿ya? Obviamente aquí, al tener en este soporte bastante fuerte, en los 1.097, podría generar algún rebote bastante fuerte, ¿no? Pero podríamos esperar que la fortaleza del dólar siga el resto del día. Como vemos, en los fundamentales, pues ya no tenemos eh, hasta las 12 de la mañana, no tenemos fundamentales que vayan a generar alguna depreciación del dólar, ¿no? Con Fibonacci también sí se lo podría establecer, pero ahí sí deberíamos un poco irnos un poco más lejos para tener un retroceso mucho más específico, ¿no? En este caso, podríamos aquí en D1 tomar como punto pivote o punto base el 0.95400
y como punto máximo el 1.112.779. Entonces establecemos nuestro punto más bajo, elegimos hasta este nivel, pero como estamos por acá, vamos a establecerlo al final del gráfico. ¿Ya? Ahí en cambio nos vamos a acercar un poco más. Y en efecto, miren, casi nos da el mismo nivel, ¿no? Podemos ver que el nivel, tengo que cambiar el fondo para poder ver el color amarillo nada más. Miren aquí, podemos ver que si minimizamos el chart, podemos ver que el gráfico está retrocediendo a su nivel 23.6. Es decir, ya no podemos poner un take profit en este nivel que es la distancia del doble techo, sino para hacerlo más técnico, más específico, podríamos dejarlo al nivel 23.6. Es decir, inclusive podríamos en este soporte, es decir, podríamos tomar ganancias a 1.09043. Es decir, podemos hacer aquí un patrón 1-1 y el stop loss pues sería por encima de esta vela bajista. Obviamente una posición un poco arriesgada porque podría generar un retroceso y para bajar obviamente nosotros deberíamos ingresar a la venta en el retroceso. Ya, pero muy probablemente siga bajando con fuerza el activo, sí va a ser una posición bastante arriesgada porque el estocástico acaba de cruzar. Es decir, podríamos arriesgarnos a la venta y dejarla hasta que el estocástico se cruce. Como pueden ver, aún no se ha cruzado, entonces podríamos un poco arriesgarnos aquí a esta venta en función del fundamental. Tengo una posición un poco arriesgada porque ya estamos en niveles de sobreventa, pero podemos ver que aún debe llegar al nivel 23 Fibonacci, ¿no? Lo ideal obviamente sería tener un stop loss bastante lejano y ponerlo en el nivel Fibonacci. Pero obviamente vamos a poner un stop loss nada más cercano porque si nos topa, quiere decir que el retroceso podría ser mucho más fuerte y tal vez en ese nivel nosotros preferible generar el ingreso. ¿Ya? Entonces vamos a ingresar en nuestra posición. Miren aquí en pruebas pequeñas podemos ver esta fuerte vela que aquí nosotros obviamente deberíamos esperar un retroceso a nivel 98 al nivel 1.60. En nuestra posición ideal pues sería este nivel, ¿ya? Pero obviamente como vamos a poner un stop loss por encima de estos niveles, vamos a arriesgarnos un poquito más, ¿ya? Nuestro stop pues va a estar aquí en 1.10.653 y nuestro take profit en 1.9043. La noticia del euro dólar que vimos al inicio pues es la siguiente. La más importante es pues que la tasa de desempleo bajó en un 0.1%. Eso da una fortaleza muy grande al dólar. Y también todos estos fundamentales que dan una fortaleza. Por lo general solemos tener datos mixtos. Al tener todos los datos positivos, pues el dólar generó una apreciación. Y también lo importante es que tuvimos aquí datos negativos para Europa, datos del 0.1%, es decir, bajó un 0.2%. Y esto pues le da la producción industrial de España está negativa y eso le va a dar debilidad a esta divisa. Ya, entonces vamos a generar nuestra primera posición en venta un poco arriesgada, pero considero que sí podría darnos profits el mismo día. Vamos a una orden, vamos a poner un lote 0.17 y vamos a vender la divisa. ¿Ya? Voy a eliminar estos gráficos, hacer un poco de zoom. Decíamos que nuestra posición podría ser hasta el nivel 23.6 Fibonacci, es decir,
$185, pero aquí tenemos una resistencia bastante importante. Entonces la vamos a poner aquí en $106, es decir, un precio de 109,043. ¿Ya? Vamos a establecer de igual forma 685 puntos. ¿Ya? De esta forma, como pueden ver, nuestro stop loss está por encima de esta vela bajista. Obviamente, si el precio quiere subir, subirá a unos 100 y de ahí se terminará desplomando. ¿Ya? Obviamente, como ya generó este retroceso un poco fuerte, habría que esperar esta posición. Entonces, voy a enviarles nuestra primera posición, por favor. Listo, entonces acabo de enviarles la posición. Ya recuerden que va a estar un poquito en negativo hasta que llegue a este nivel, que es el importante. Y de aquí sí se termina desplomando con mucha fuerza de la tendencia bajista. Listo, ahora sí vamos a ver. Listo, aquí Bitcoin había generado una fuerte corrección del precio de $66,000. Se había terminado desplomando a 64,000, luego a 61,000 y actualmente llegó aquí, me parece, hasta los 59,000, me parece. Vamos a ver exactamente. Bitcoin llegó hasta los 59,857, ¿no? Un dato bastante interesante. Aquí empezamos a ver velas dojis que nos indica ya una indecisión del mercado y actualmente se está formando una vela que va a ser la decisiva para generar una posición en Bitcoin. Entonces aquí ya vemos velas de mucha indecisión. Entonces estas velas lo que nos quiere decir es que el mercado que está a la baja ya nos empieza a dar una indecisión. Es decir, el mercado va a generar una posición a la sub. Obviamente el contexto de guerra no es favorable para el dólar, sí es perdón, para el oro sí es favorable el contexto de guerra porque el oro es un activo de refugio. Entonces, al ser un activo de refugio, eh, si nosotros compramos oro con un contexto de guerra, vamos a tener posiciones bastante favorables. Pero si nosotros compramos Bitcoin con un escenario de guerra, es mucho más complejo, más complicado que se genere pues una apreciación del criptoactivo como en realidad quisiéramos. ¿Por qué se da este cambio o esta diferencia de este refugio de inversión? Es porque a veces las personas que están en guerra y necesitan liquidez, pues empiezan a sacar sus criptomonedas. O a su vez, a veces esperan, se transfieren dinero para comprar armas o
algunas cosas para la guerra, entonces empieza a haber una venta muy fuerte de Bitcoin. Claro, ustedes dirán, pero hay mayor movimiento de Bitcoin. Sí, pero las transacciones no son muchas y las comisiones de las transacciones se las llevan los mineros, ¿ya? Entonces, más que todo es un tema de que ya no hay tanta demanda de la criptomoneda, ¿ya? Porque más va a haber un tema de que la mayoría de personas recurran a la liquidez como tal, ¿no? Pero bueno, recordemos que los grandes fondos de inversión son los quienes en realidad están comprando mucho esta criptomoneda y a la final eso es lo que le va a hacer que genere una fuerte apreciación en el largo tiempo. Yo les había mencionado que para el oro y para Bitcoin establezcamos el siguiente indicador. Si tal vez alguno de ustedes está y no lo recuerda, pues nos vamos a indicadores, osciladores y podemos poner dentro de las tendencias Bollinger Bands, ¿ya? Hacemos clic aquí y nos va a dar esta banda que tenemos tres líneas. Es importante que determinemos aquí que cada vez que tope la banda superior, el activo va a generar una posición a la baja y cada vez que el activo tope la media de la banda va a generar una apreciación, ¿ya? Lo ideal siempre sería que tope la banda inferior, como es en este caso, y tope la banda superior. Pero obviamente estar en un contexto, en una tendencia alcista y en una apreciación muy fuerte de la criptomoneda, es muy probable que nada más lo que nosotros debemos buscar es que generar compras cuando estemos por debajo de la media móvil, ya que aquí sí va a generar una fuerte apreciación la criptomoneda, ¿ya? Entonces, decíamos que Bitcoin está en D1 y hay niveles de sobreventa, lo cual nos genera una posición muy buena al alza. Estocástico estaba plano hasta este nivel, pero al día de hoy ya podemos ver que ya hay una fuerza bastante positiva al alza. Ustedes se preguntarán por qué no alce, no genera una tendencia alcista Bitcoin, porque primero no tenemos el volumen suficiente y el día de hoy, como vimos, se apreció el dólar. Es decir, hoy muy probablemente Bitcoin debía haber roto esta media y dirigirse a los 64.000, pero la fortaleza del dólar no le permite avanzar. Pero ya tenemos una perspectiva más clara, es decir, estas velas doji ya nos da una pequeña alerta de un cambio de tendencia, es decir, de esta posición bajista a ya tener posiciones alcistas en la criptomoneda. Y aquí ya podemos ver que tenemos una vela envolvente a esta vela doji y también que se está formando esta misma vela martillo. ¿Qué quiere decir esto? Que Bitcoin el día de hoy, al finalizar el mercado, muy probablemente se posicione en una posición bastante elevada, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer un reingreso a la compra en la criptomoneda. Vamos a poner un stop loss por debajo de estas volatilidades y un take profit, pues muy probablemente que el día de hoy debería romper los 64.000, pero por la fortaleza del dólar vamos a poner un take profit bastante cercano, es decir, nada más aquí en esta media móvil. Es decir, esperar que se aprecie nuevamente a modo de volatilidad y luego esto va a estar lateralizado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el dólar muestre signos de debilidad. ¿Ya? Entonces vamos a generar una posición en compra en este activo. Con, por lo general, como ustedes saben, yo suelo establecer un stop loss en el tercer soporte y un take profit en la tercera resistencia. Pero en este caso, como tenemos un Bitcoin que va a estar bastante lateral, vamos a establecerlo por esta vez en el primer stop loss y en el primer take profit. Entonces vamos a nueva orden, vamos a usar el mismo lote que usamos para el euro dólar y vamos a comprar el activo, ¿ya? Vamos a ver aquí una comisión de casi $18 y decimos que nuestro stop loss lo vamos a poner aquí en 59.600. Es decir, muy probablemente nos dé 180 puntos
Y listo, hemos establecido nuestra posición del stop loss, ¿no? Es decir, vamos a generar en este caso la siguiente posición. Esta posición de Bitcoin va a ser a modo nada más de day trading. ¿Por qué? Porque el día de hoy está el dólar fuerte y nada más queremos aprovecharnos del rebote que debería generar Bitcoin, ¿no? Es decir, vamos a generar $279 arriesgando $279. Entonces les voy a enviar la posición de Bitcoin en este momento. Ya, entonces ahorita les acabo de enviar al grupo de que por favor cierren en ganancias la posición, apenas la puedan ver. O sea, podría llegar a take profit, pero como está muy fuerte el dólar, en realidad lo ideal es que nosotros cerremos la posición en esta volatilidad. Permítanme, señor. Lo ideal es que nosotros cerremos por encima de los 61.800 o 61.840, más o menos cuando llegue a estos niveles. Lo ideal sería ya tomar ganancias, es decir, esperar que suba el activo unos $500 y nosotros ahí tomar y beneficiarnos de esta rentabilidad alcista. ¿Ya? Ahora sí, vámonos a ver el oro. Listo, miren. Ahorita, como les había dicho de igual forma, lo ideal es que nosotros pongamos la banda de Bollinger porque al tener una tendencia alcista, en muchas ocasiones, como pueden ver aquí, el oro retrocede, pero solo hasta la media de su banda de Bollinger y de ahí se sigue apreciando con muchísima fuerza. ¿Ya? Entonces, miren, el día de hoy, como tuvimos datos muy favorables para el dólar, el oro pues está generando una fuerte corrección. Es decir, miren, desde los 2.660 como ese fundamental, sí generaba fuerza. Ahora ha topado la banda y inclusive ha bajado. Es decir, nuestra posición ideal en compra hubiese sido en los 2.636. Es decir, ahorita lo que vimos es un rebote y obviamente debemos generar posiciones en venta. Pero obviamente ya no vamos a llegar a 2.632, sino lo que vamos a buscar es una ligera depreciación a 2.646. O lo ideal, como les he dicho, es que generemos compras. Podemos generar una operación en compra a modo de swing trade, es decir, poner un stop loss súper lejano con un lote súper bajo en 2.630 y un take profit por acá arriba en los 2.665. ¿Ya? Entonces todo dependería pues de la posición que nosotros queremos generar. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver del oro? Que cuando salió el fundamental, su volumen empezó a caer. Obviamente estamos con un volumen bastante bajo y de aquí se generó esta apreciación. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es, podríamos hacer una pequeña venta a estas volatilidades, pero serían profits bastante pequeños, ¿no? Lo que vamos a hacer es arriesgarnos una posición más larga, es decir, establecer un stop loss en 2.630. Obviamente la fuerza del dólar va a hacer que esto genere una posición a la baja, pero yo considero que máximo el precio va a bajar 2.636. ¿Ya? Esta operación la vamos a tratar de dejar hasta el día lunes, va a ser una operación a modo de swing, por eso vamos a establecer un volumen bastante bajo. Y una vez estemos en estos niveles, nosotros esperamos una expectativa que nuevamente genere una apreciación de la divisa. Obviamente, ¿hasta dónde? Hasta su máximo anterior o hasta el máximo de su banda de Bollinger. Ya, entonces vamos a ejercer una posición a modo swing, como les menciono. Si quieren hacer scalping en el día de hoy, por ejemplo, la operación de Bitcoin es al corto plazo, ¿no? Aquí podríamos esperar que esto baje nuevamente, pero lo ideal es tener una posición en compras. Como les digo, lo ideal sería esperarle a la base, pero como nosotros ya vamos a dejar la posición, vamos a ingresar aquí en esta compra.
Ahorita ventajosamente el oro está bajando. Lo ideal sería que ingresemos en la base de esta mecha y nos terminaría dando muy buenos profits, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar a la compra, ¿ya? También mencionarles que aquí tenemos una vela Arami que nos indica un cambio de tendencia, ¿no? Es decir, el precio está bajando, tenemos esta vela Arami y lo que nos indica es un cambio de tendencia al alza. Obviamente, como tenemos esta base de la vela y esta volatilidad, el precio podría llegar a los 2632 y apreciarse. Por eso es que nuestro stop loss pues va a estar en los 2630, ¿ya? Es decir, en los 1630. Ya, si rompe estos niveles, quiere decir que obviamente ya no va a ir de los 2630, ya se va a dirigir a los 2600 o 2590 más o menos. Un escenario que no considero porque estamos en un tema netamente de guerra. Entonces, nos vamos a nueva orden. Aquí sí vamos a poner un take profit, un lote, ya no de 0,17, sino de 0,7, porque aquí sí necesitamos un poco más de de tener un margen más holgado de ganas. Miren, ahorita justo está bajando el oro, creo que vamos a hacer una entrada perfecta. Vamos a comprar el activo. Nuestra expectativa es que el oro llegue a máximos históricos. Nuevamente llega a 2667,27, es decir, aquí generaríamos $114. Y nuestro stop loss podremos ponerlo en la base de la vela, es decir, arriesgar aquí $70, pero por volatilidad, lo ideal sería ponerlo acá abajo, ¿no? Es decir, un patrón 1 a 1 en este activo, ¿ya? Es decir, aquí vamos a generar 100, 114 y nuestro stop loss está en 110, me parece, ¿no? Vamos a establecerlo un patrón 1 a 1 con exactitud antes de enviarles la señal. Es decir, 17,97. ¿Ya? Perfecto. Ya. Entonces ahí sí vamos a arriesgar 114 para generar 114. Ya, perfecto. Entonces ahí está justo en la mecha. Justo ahorita ustedes, si ingresaron conmigo, pues ingresaron justo en la volatilidad. No se preocupen, como les digo, lo ideal es ingresar en la base de esta vela Arami y ahí sería una entrada bastante buena, ¿no? Pero hasta que yo les mande la señal, ustedes traten de cazar el precio más bajo que nos dé aquí, en este caso, el oro, ¿no? Entonces les voy a enviar esta posición del oro. Listo, entonces, hasta ahí, estimados inversionistas, no sé si tienen alguna duda o alguna inquietud. Bueno, y antes de analizar el último activo y despedirnos de la sesión del día de hoy, les voy a compartir una pequeña frase que tal vez muchos de ustedes conocerán que dice, invierte en lo que entiendes, no en lo que no sabes. ¿Ya? Esto es bastante importante porque al nosotros entender el activo en el que vamos a invertir, podemos generar una apreciación mucho más grande. Dice, podemos ver el Nasdaq. Claro, podemos ver el Nasdaq en vez del cacao, ¿no? Entonces, permítanme aquí abrir el activo. Listo, como habíamos visto al inicio de la sesión, en el mercado, en los fundamentales, teníamos que al inicio de la sesión, el indicador estaba en una apreciación del 1%, ¿no?
Como les había dicho, para hacer acciones era un porcentaje bastante alto y ahorita ya se ha regulado, ¿no? Si un 0,36 es una media normal que nos suele dar este indicador. Ya como pueden ver, el día de hoy está con muchísima volatilidad bastante. Vámonos, ahorita estamos en H1, entonces nos vamos a ir a D1 para poder apreciar mejor el US 100, ¿ya? O el Nasdaq también conocido. Permítanme ver esto. Listo, entonces aquí ya tenemos una perspectiva mucho más clara, ¿no? Bueno, recuerden que el US 100 es un futuro en este caso porque vence en diciembre, también se lo conoce como el índice SP 100, que es un índice bursátil estadounidense, ¿no? Eh, Antes de generar cualquier posición en este activo, es importante que entiendan cómo funciona este activo. Es decir, dentro de este indicador, lo que tenemos son las 100 mayores empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Ya es decir, si una acción se desploma, muy probablemente tengamos una depreciación a la baja en este indicador. Obviamente, como la mayoría de acciones siempre tiene una tendencia al alza, lo ideal en estos indicadores pues es generar una compra, ¿no? Y algo también importante que deben saber pues es que el índice de precios, es decir, este precio que está cotizando aquí en $20,000, no incluye los dividendos de estas acciones. ¿Por qué? Porque obviamente este valor, este precio que tienen estas acciones suelen generar unos cambios muy fuertes, ¿ya? Entonces vamos a analizar el US 100. Bueno, aquí un poco nada más para una pequeña introducción, debemos saber qué empresas componen este indicador. Dentro de las empresas más conocidas, como ustedes ya saben, pues están las empresas líderes en tecnología. La más conocida pues es Apple, Microsoft y Alphabet. Ya estas tres son unas de las que más mueven. ¿Por qué? Porque digamos que Apple, como no sé si recuerdan, pero el iPhone, digamos, el nuevo iPhone 16, no cubrió las expectativas que teníamos todos los consumidores, entonces eso puede hacer que se desplome. Microsoft realmente es bastante estable porque no solo se centra en el tema de, digamos, de que ustedes conocen de Microsoft, que es Excel, PowerPoint, sino también tiene un tema, digamos, de programas que ayudan a tener muchas seguridades y estos pues se venden estos paquetes y tienen un pago mensual. Eso quiere decir que esta empresa tiene ahí mucha liquidez, ¿ya? También componen las empresas financieras como es JP Morgan, Visa y Mastercard, ¿ya? Entonces están también dentro de estas empresas. También hay empresas de consumo masivo, que es Johnson Johnson, empresas también de salud, que es como Pfizer, y las últimas que también son conocidas son empresas de consumo, la más conocida Coca-Cola y McDonald's, ¿ya? Entonces, estas empresas son las que la componen para que podamos tener una posición más clara. Paulina nos pregunta, nos dice, ¿qué pasa con el petróleo con la guerra? El petróleo, por lo general en temas de contexto de guerra, tiende a generar una apreciación muy fuerte. Obviamente, esta apreciación se va a dar cuando los países implicados sean quienes produzcan el petróleo. Eso nos va a dar una fuerte apreciación. Entonces, el petróleo en temas de guerra puede darnos una fuerte apreciación. Obviamente, lo importante aquí es que ustedes vean que el fundamental o las noticias de guerra se vea reflejado en el mercado. Es decir, ya puede ser que hoy cortaron los conductos de petróleo, de los oleoductos, pero obviamente si lo cortan hoy, la noticia no se va a ver reflejada el día de hoy, sino muy posiblemente mañana o pasado cuando ya esta noticia se haga de conocimiento global, ¿ya? Entonces, contestando tu pregunta, pues, Paulina, en el contexto de guerra, el petróleo debería generar una fuerte apreciación al alza, ¿ya?
porque como están en guerra, obviamente es más difícil que puedan movilizar pues esta materia prima y esto causa escasez y al tener escasez de petróleo pues genera una apreciación de esta divisa, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver ya en el US 100 ingresando, cuando nosotros tenemos un dólar fuerte, por lo general las acciones suelen tener una tendencia a la baja, ¿ya? Por eso es que podemos ver que el día de hoy se está depreciando el activo. Obviamente, como en la mañana aún no estaba tan fuerte el dólar, estaba generando una apreciación, ¿ya? Pero en la mañana, a las 7:30 de la mañana, como vimos, tenemos un dólar muy fuerte y lo que nos va a generar, pues, es una depreciación de las acciones. Muy probablemente aquí la depreciación va a ser sumamente baja y va a ser nada más a esta volatilidad. Ya, porque ustedes pueden ver que la tendencia del indicador tiene una tendencia muy fuerte a la baja. También porque se podría seguir desplomando este indicador, porque el volumen casi ha escaseado y ya no tenemos prácticamente mucho volumen. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Como ya este indicador nos da una perspectiva de un punto máximo, es decir, aquí ya tomó esta liquidez, podríamos poner un stop loss en el precio de 20.249 y un take profit en la base de este piso, es decir, esperar que haga un nuevo piso y de ahí sí genere una apreciación al alza. Es decir, mientras ahorita el dólar esté fuerte, las acciones muy probablemente quieran generar una tensión a la baja. Y también en contexto de guerra, pues a veces muchas empresas multinacionales tienden a migrar. O digamos que haya McDonald's en Israel, en Irán, y obviamente si estas empresas multinacionales se ven afectadas, obviamente repercute la guerra de mala forma porque ¿qué te toca hacer a ti como empresario si tú ves que estás en guerra y tienes el riesgo de que te caiga una bomba en tu local? Obviamente lo vas a cerrar porque el riesgo es muy alto. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a generar una pequeña venta. Lo ideal sería que se deprecie nada más a la base, pero la volatilidad la puede dejar llevar hasta la base de este activo. Y entonces lo que vamos a hacer un stop loss por encima de la volatilidad y un take profit en la base de este nivel. Como les digo, muy probablemente tomemos ganancias si la vela termina llegando a la base. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una pequeña venta del US 100 en función de la fortaleza del dólar. ¿Ya? Aquí nuestro lote mínimo me parece que es 0.10. Vamos a vender el indicador y vamos a generar una pequeña venta, como les mencioné, nada más hasta la base del activo, es decir, generar unos 22, $23. Y obviamente lo que vamos a generar es un patrón 1 a 1. A nuestro euro dólar ya estamos en ganancias, por cierto. Y aquí vamos a establecer una pequeña venta, es decir, vamos a copiar los mismos puntos, ¿no? Vamos a hacer un patrón 1 a 1 por temas de volatilidades. Y listo. Como les digo, lo ideal es esperar nada más que llegue a la base de este activo. Entonces estemos pendientes, ya que las operaciones que hemos generado es nada más hasta el día de hoy. Permítanme enviarles la última posición del día de hoy. Entonces, ahorita les acabo de enviar la última inversión. Listo, estimados inversionistas, hemos diversificado bastantísimo, creo que hemos hecho 4 entradas, tratamos de apenas tengamos ganancias y a tratar de ir cerrando las operaciones, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud, o si no, pues podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Listo, entonces recuerden, ¿no? Este indicador tiene una fuerza muy, muy grande al alza. Nosotros nada más estamos haciendo una operación a modo de day trading que genera una pequeña depreciación, pero de ahí lo ideal sería nos topa nuestro take profit y nosotros ingresar a la compra. ¿Ya? Listo, estimados inversionistas, muchas gracias por haber asistido a una sesión más de inversiones. Recuerden estar atentos al grupo y a cualquier actualización de nuestras inversiones, pues les enviamos por WhatsApp. Rafa nos dice el cacao.
El cacao, al igual que las materias primas que vimos, la fortaleza del dólar pues haría que genere una depreciación. Obviamente aquí podemos ver que ya la tomó en la mañana, llegó a 6.800 y aquí obviamente tiene un piso más que es en los 6.500, ¿ya? Permítame eliminar estas pequeñas flechillas. Y aquí también podemos ver ya pequeñas velas martillo que nos indica un cambio de tendencia al alza, pero obviamente esto muy probablemente sea de la siguiente semana. Es decir, el día de hoy el cacao siga con una posición bastante baja y se lateralice en los 6.800, es decir, esté lateralizado en este nivel y como pueden ver de esta última apreciación que tuvimos, el nivel Fibonacci de retroceso 100 se acaba de cumplir. Entonces, lo ideal sería que nosotros hagamos compras en 6.800. Pero a modo de scalping podrían el día de hoy generar pequeñas ventas. Nosotros ya no vamos a ingresar en el cacao porque ya tenemos 4 operaciones. Entonces, lo ideal sería generar ventas igual por la fortaleza del dólar, pero mejor el día martes que nos vemos con ustedes, tener ya una posición en compra, porque si ustedes ven, también estamos en la base de la banda de Bollinger y estamos ya en uno de sus puntos mínimos históricos bastante fuertes. Es decir, el día de hoy tenemos la última baja del cacao y de aquí el cacao debería apreciarse con mucha fuerza. Listo, estimados inversionistas, agradecerles por haberse unido a nuestra sesión de inversiones. Y recuerden, el cacao muy probablemente generemos una posición en compra. Obviamente ahorita no ingresamos porque deberíamos poner un stop loss, por ejemplo, de casi $600 para nuevamente generar unos 600, ¿no? Pero que sería lo ideal esperar que retroceda un poco más, poner un stop loss nada más de $200 y que aquí sí nos genere unos $800. ¿Ya? Listo, entonces recuerden, el día de hoy tenemos la fortaleza del dólar, deberían tratar de tener una perspectiva de posición de ventas en esta divisa. Obviamente, como vimos más o menos recuerden que esa perspectiva es solo hasta las 12 de la mañana que ya tenemos nuevos fundamentales del dólar, ¿no? Obviamente tenemos las presiones especulativas y esto puede generar gran volatilidad. Miren, como pueden ver aquí la guerra aún sigue, entonces por eso es que nuestra perspectiva debería ser esa. Listo, estimados inversionistas, muchas gracias por haberse unido a una sesión más, desearles muchos profits, que tengan una excelente semana. Nos vemos el día martes. Chau, chau.